Norma técnica E100 bambú 1. Generalidades 1. Los bambúes leñosos son gramíneas perennes, que crecen en regiones tropicales y templadas de Asia y América. Pueden alcanzar hasta 30 m de altura. 2. La Guadua angustifolia es una especie de bambú nativa de los países andino-amazónicos. En el Perú se desarrolla hasta los 2,000 ms.n.m, en la Amazonia se le encuentra formando bosques naturales y en otras regiones en plantaciones. 3. Sobresale entre otras especies de su género por las propiedades estructurales de sus tallos, tales como la relación peso-resistencia similar o superior al de algunas maderas, siendo incluso comparado con el acero y con algunas fibras de alta tecnología. La capacidad para absorber energía y admitir una mayor flexión, hace que esta especie de bambú sea un material ideal para construcciones sismoresistentes. 2. Objeto: establecer los lineamientos técnicos que se deben seguir para el diseño y construcción de edificaciones sismoresistentes con bambú, Guadua angustifolia y otras especies de características físico-mecánicas similares. 3. Campo de aplicación 3.1. La presente norma es de aplicación obligatoria a nivel nacional para edificaciones de hasta 2 niveles con cargas vivas máximas repartidas de hasta 250 kgf/m2. 3.2. La norma se aplica a edificaciones con elementos estructurales de bambú. 4. Normatividad: las siguientes normas contienen disposiciones que al ser citadas en este texto constituyen requisitos de esta norma. Se deben considerar los documentos vigentes. 4.1. Base legal: Decreto Supremo N-Grados 011/2006, Vivienda, que aprueba 66 normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones. Decreto Supremo N-Grados 010/2009, Vivienda, que modifica 8 normas del Reglamento Nacional de Edificaciones y un anexo de la norma A030 Hospedaje. Decreto Supremo N-Grados 004/2008, AG, declaran de interés nacional la instalación de plantaciones de caña brava y bambú. Resolución Ministerial N-Grados 0521/2008, AG, aprueban planes nacionales de promoción de la caña brava y bambú. 4.2. Referencias normativas NSR, 98 normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente. Título: de casas de 1 y 2 pisos. Norma ISO 22156, 2004, Bamboo, Structural Design. Norma ISO /22157, 1, 2004, Bamboo Determination of Physical and Mechanical Properties, Part 1. Requirements. Norma ISO /22157, 2, 2004, Bamboo Determination of Physical and Mechanical Properties Part 2. Laboratory Manual. Norma técnica colombiana NTC 5301, Preservación y secado del culmo de Guadua angustifolia Cunt. NTP 341.026. 1970 barras de acero al carbono laminadas en caliente para tuercas. NTP 341.028. 1970 barras de acero al carbono laminadas en caliente para pernos y tornillos formados en caliente. 5. Glosario. Para los propósitos de esta norma se entenderán los términos que se detallan a continuación de la siguiente manera. 5.1. Acabado. Estado final, natural o artificial, en la superficie de una pieza de madera o bambú. Estado final del recubrimiento o del revoque: el acabado natural se obtiene mediante procesos tales como cepillado, lijado, desmanchado, y el acabado artificial con la aplicación de sustancias como ceras, lacas, tintes, aceites, etc. 5.2. Acción conjunta. Participación de varios elementos estructurales con separación no mayor a 60 centímetros para soportar una carga o sistema de cargas. 5.3. Arriostre. Elemento de refuerzo, horizontal o vertical, o muro transversal que cumple la función de proveer estabilidad y resistencia a los muros portantes y no portantes sujetos a cargas perpendiculares a su plano. 5.4. Anclajes. Refuerzo metálico de diferentes formas que se emplea como elementos de apoyo y de fijación de elementos de la construcción. 5.5. Aserrado. Proceso mediante el cual se corta longitudinalmente un tronco, para obtener piezas de madera de sección transversal rectangular denominadas comúnmente bloques o tablones. 5.6. Bambú o planta de bambú. Es un recurso natural renovable. Planta herbácea con tallos leñosos, perteneciente a la familia de las Poaceae, gramíneas, subfamilia Bambuesoidea, tribu Bambueseae. 5.7. Caña de bambú.
Tallo de la planta de bambú que por lo general es hueco y nudoso y está conformado por las siguientes partes. A. Nudo. Parte o estructura del tallo que lo divide en secciones por medio de diafragmas. B. Entrenudo. Parte de la caña comprendida entre dos nudos. C. Diafragma. Membrana rígida que forma parte del nudo y divide el interior de la caña en secciones. D. Pared. Parte externa del tallo formada por tejido leñoso. 5. 8. Cercha o tijeral. Estructura reticulada para soportar cargas verticales. 5. 9. Componente de bambú. Parte estructural o no estructural de la edificación conformada por varios elementos o piezas de bambú, por ejemplo, un entramado. 5. 10. Contracción. Es la reducción de las dimensiones de una pieza de madera acusada por la disminución del contenido de la humedad a partir de la saturación de las fibras. Se expresa por porcentaje de la dimensión verde de la madera y puede ser lineal, radial, tangencial o longitudinal, y volumétrica. 5. 11. Correa. Elemento generalmente horizontal que se apoya perpendicularmente sobre los pares o sobre las viguetas de un techo, y tienen por función unir dichos elementos y transmitirles las cargas de la cubierta. 5. 12. Cuadrante. Elemento que se coloca diagonalmente para conformar una forma triangular cerrada en las esquinas de entrepisos y cubiertas, para limitar la deformación, en su propio plano, de los diafragmas. 5. 13. Diafragma estructural. Elemento estructural, generalmente horizontal o ligeramente inclinado que distribuye las cargas horizontales actuantes sobre ella a los muros o paneles sobre los que se apoya. 5. 14. Elemento de bambú. Cada una de las piezas que forman un componente de bambú. 5. 15. Entrepiso. Componente de bambú que separa un piso de otro, en una edificación. 5. 16. Guadua angustifolia. Especie de bambú leñoso, nativo de la región tropical de los países andinos, con propiedades físico-mecánicas adecuadas para construcciones sismoresistentes. 5. 17. Hinchamiento. Es el aumento de las dimensiones de una pieza de madera causada por el aumento de su contenido de humedad hasta el punto de saturación de las fibras. Se expresa como porcentaje de las dimensiones de la madera seca. 5. 18. Madera y barra o bambú tratado. Madera de especies arbóreas o bambú sometidos a algún tipo de procedimiento, natural o químico, con el objeto de extraer la humedad y barra o inmunizarla contra el ataque de agentes xilófagos o pudrición. 5. 19. Muro de corte. Muro sometido a cargas horizontales laterales originadas por movimientos sísmicos o por la presión de viento. Estas cargas producen fuerzas cortantes en el plano del entramado. Un muro de corte está constituido por un entramado de pie, derechos, soleras superior e inferior, riostros y rigidizadores intermedios, cuando se necesiten, y algún tipo de revestimiento por una o ambas caras. 5. 20. Rolliza. Estado natural de los tallos de bambú. 5. 21. Secado. Proceso natural o artificial mediante el cual se reduce el contenido de humedad de la madera o bambú. 6. Consideraciones básicas de seguridad. Por razones de seguridad frente a sismos e incendios, toda edificación debe guardar una distancia de separación respecto a otras, ver norma a 010 Condiciones generales de diseño. 7. Características técnicas para el bambú estructural. Para la aplicación de la presente norma, debe utilizarse la especie Guadua angustifolia. La edad de cosecha del bambú estructural debe estar entre los 4 y los 6 años. El contenido de humedad del bambú estructural debe corresponderse con el contenido de humedad de equilibrio del lugar. Cuando las edificaciones se construyan con bambú en estado verde, el profesional responsable debe tener en cuenta todas las precauciones posibles para garantizar que las piezas al secarse tengan el dimensionamiento previsto en el diseño. El bambú estructural debe tener una buena durabilidad natural y estar adecuadamente protegido ante agentes externos, humos, humedad, insectos, hongos, etc. Las piezas de bambú estructural no pueden presentar una deformación inicial del eje mayor al 0,33% de la longitud del elemento. Esta deformación se reconoce al colocar la pieza sobre una superficie plana y observar si existe separación entre la superficie de apoyo y la pieza. Las piezas de bambú estructural no deben presentar una conicidad superior al 1,0%. Las piezas de bambú estructural no pueden presentar fisuras perimetrales en los nudos ni fisuras longitudinales a lo largo del eje neutro del elemento. En caso de tener elementos con fisuras, estas deben estar ubicadas en la fibra externa superior o en la fibra externa inferior.
Piezas de bambú con agrietamientos superiores o iguales al 20% de la longitud del tronco no serán consideradas como aptas para uso estructural. Las piezas de bambú estructural no deben presentar perforaciones causadas por ataque de insectos xilófagos antes de ser utilizadas. No se aceptan bambúes que presenten algún grado de pudrición. 8. Análisis y diseño estructural. 8.1 Método de análisis. Las limitaciones y esfuerzos admisibles dados en esta norma son aplicables a estructuras analizadas por procedimientos convencionales de análisis lineal y elástico. La determinación de los efectos de las cargas, deformaciones, fuerzas, momentos, en los elementos estructurales debe efectuarse con hipótesis consistentes y con los métodos aceptados en la buena práctica de la ingeniería. 8.2 Método de diseño. El diseño de los elementos estructurales de bambú en conformidad a esta norma deberá hacerse para cargas de servicio, utilizando el método de esfuerzos admisibles. Los esfuerzos admisibles serán exclusivamente aplicables al bambú estructural que cumple con lo indicado en el numeral 7. Características técnicas para el bambú estructural. Los elementos estructurales de bambú deberán diseñarse teniendo en cuenta criterios de resistencia, rigidez y estabilidad. Deberá considerarse en cada caso la condición que resulte más crítica. 8 de febrero de 2001 Requisitos de resistencia a los elementos estructurales de bambú deben diseñarse para que los esfuerzos aplicados, producidos por las cargas de servicio y modificados por los coeficientes aplicables en cada caso, sean iguales o menores que los esfuerzos admisibles del material. 8 de febrero de 2002 Requisitos de rigidez. A. Las deformaciones deben evaluarse para las cargas de servicio. B. Se considerarán necesariamente los incrementos de deformación con el tiempo, deformaciones diferidas, por acción de cargas aplicadas en forma continua. C. Las deformaciones de los elementos y sistemas estructurales deben ser menores o iguales que las admisibles. D. En aquellos sistemas basados en el ensamble de elementos de bambú se incluirán adicionalmente las deformaciones en la estructura debidas a las uniones, tanto instantáneas como diferidas. 8.3 Cargas. Las estructuras deben diseñarse para soportar todas las cargas provenientes de A. Peso propio y otras cargas permanentes o cargas muertas. B. Sobrecarga de servicio o cargas vivas. C. Sobrecargas de sismos, vientos, precipitaciones y otras. La determinación de las sobrecargas de servicio y cargas de viento, sismo y nieve, se efectuará de acuerdo a lo señalado por la norma E020 Cargas, del Reglamento Nacional de Edificaciones. Cuando las sobrecargas de servicio o las cargas vivas sean de aplicación continua o de larga duración, por ejemplo sobrecargas en bibliotecas o almacenes, estas deben considerarse como cargas muertas para efectos de la determinación de deformaciones diferidas. 8.4 Esfuerzos admisibles. 8 de abril de 2001 Los esfuerzos admisibles que deberán usarse en el diseño de elementos estructurales de bambú, son los que se consignan en la tabla 8 de abril de 2001. Tabla N 8 de abril de 2001. Esfuerzos admisibles. Esfuerzos admisibles. Flexión, FM, tracción paralela, FT, compresión paralela, FC, corte, FV, compresión perpendicular, FC. 5 Pa, 50 kg/cm 2. 16 Pa, 160 kg/cm 2. 13 Pa, 130 kg/cm 2. 1 Pa, 10 kg/cm 2. 1, 3 MP, 13 G/cm 2. 8 de abril de 2002 Con base en los valores de esfuerzos admisibles de la tabla N 8 de abril de 2001 y los módulos de elasticidad de la tabla N8, 5, afectados por los coeficientes de modificación a que haya lugar por razón de la duración de carga, esbeltez y cualquier otra condición modificatoria, se determinan los esfuerzos, o solicitaciones, admisibles modificados de todo miembro estructural de acuerdo con la fórmula general. Phi igual Phi CDCLCR. Donde Phi igual esfuerzo admisible modificado para la solicitación y esfuerzo admisible en la solicitación y CD igual coeficiente de modificación por duración de carga, 0,9 para carga permanente y 1 para carga viva, CL igual coeficiente de modificación por estabilidad lateral de vigas, ver 8 de junio de 2003 estabilidad para elementos de flexión, CR igual coeficiente de modificación por redistribución de cargas, acción conjunta. Para el caso de diseño de viguetas, correas, entablados y entramados, donde exista una acción de conjunto garantizada, estos esfuerzos podrán incrementarse en un 10%, CR igual 1, siempre y cuando la separación entre elementos no sea superior a 0,6 m8, 5 módulo de elasticidad. Los módulos de elasticidad que deberán usarse en el diseño de elementos de bambú son los que se consignan en la tabla 8, 5.
Tabla N8, 5. Módulo de elasticidad. Módulo de elasticidad, EPROMENI 9500 MPa, 95.000 kilogramos barra centímetros 2. 7.300 MPa, 73.000 kilogramos barra centímetros 2. 8, 6. Diseño de elementos en flexión. Los elementos sometidos a flexión son elementos horizontales o casi horizontales que soportan cargas perpendiculares, o casi perpendiculares a su eje. Vigas, viguetas y correas. En el diseño de miembros o elementos de bambú sometidos a flexión se deben verificar los siguientes efectos y en ningún caso pueden sobrepasar los esfuerzos admisibles modificados para cada solicitación. A. Deflexiones. B. Flexión, incluyendo estabilidad lateral en vigas compuestas. C. Cortante paralelo a la fibra. D. Aplastamiento, compresión perpendicular a la fibra. Se debe garantizar que los apoyos de un elemento de bambú sometido a flexión no fallen por aplastamiento, compresión perpendicular. Si los nudos no proveen la suficiente resistencia, se deben rellenar los entrenudos de los apoyos con mortero de cemento, taco de madera u otro material que garantice una rigidez similar. Cuando exista una carga concentrada sobre un elemento, esta debe estar aplicada sobre un nudo. Se deben rellenar los entrenudos adyacentes a la carga con mortero de cemento, taco de madera u otro material que garantice una rigidez similar. Cuando en la construcción de vigas se utiliza más de un bambú, los conectores deben diseñarse para resistir las fuerzas que se generan en la unión. Debe evitarse practicar perforaciones en las vigas. De requerirse, debe indicarse en los planos y cumplir con las siguientes limitaciones. No son permitidas perforaciones a la altura del eje neutro en secciones donde se tengan cargas puntuales o cerca de los apoyos. En casos diferentes al anterior, las perforaciones deben localizarse a la altura del eje neutro y en ningún caso serán permitidas en la zona de tensión de los elementos. El tamaño máximo de la perforación será de 4 centímetros de diámetro. En los apoyos y los puntos de aplicación de cargas puntuales se permiten las perforaciones, siempre y cuando éstas sirvan para poder rellenar los entrenudos con mortero de cemento. 8 de junio de 2001. Deflexiones admisibles para elementos en flexión. 8, 6, 1, 1. Las deflexiones deben calcularse para los siguientes casos. A. Combinación más desfavorable de cargas permanentes y sobrecargas de servicio. B. Sobrecargas de servicio actuando solas. 8, 6, 1, 2. Las deflexiones máximas admisibles deberán limitarse a los siguientes valores. A. Para cargas permanentes más sobrecarga de servicio en edificaciones con cielo raso de yeso. L/300. Sin cielo raso de yeso. L/250. Para techos inclinados y edificaciones industriales. L/200. B. Para sobrecargas de servicio en todo tipo de edificaciones, L/350 o 13 milímetros como máximo. Siendo L la luz entre caras de apoyos o la distancia de la cara del apoyo al extremo, en el caso de volados. 8, 6, 1, 3. Al estimar las deflexiones máximas se deberá considerar que las deformaciones producidas por las cargas de aplicación permanente se incrementan en un 80%, deformaciones diferidas. 8 de junio de 2002. Requisitos de resistencia para elementos en flexión. 8, 6, 2, 1. Flexión C. Los esfuerzos de compresión o de tracción producidos por flexión SM, no deben exceder el esfuerzo admisible para flexión FM especificado. Ver 8, 4. Esfuerzos admisibles. 8, 6, 2, 2. Corte paralelo a las fibras A. Los esfuerzos cortantes T calculados, no deben exceder el esfuerzo máximo admisible para corte paralelo a las fibras FV especificado. Ver 8, 4. Esfuerzos admisibles. B. Sección crítica. Si el elemento está apoyado en su parte inferior y cargado en su parte superior, es suficiente verificar la resistencia al corte en secciones ubicadas a una distancia del apoyo igual al peralte, excepto cuando se trata de volados. 8, 6, 2, 3. Compresión perpendicular a las fibras. A. En los apoyos y otros puntos sujetos a cargas concentradas, deberá verificarse que el esfuerzo en compresión perpendicular a las fibras C calculado, no exceda al esfuerzo en compresión perpendicular a las fibras admisibles FC, para el grupo de bambú. Ver 8, 4. Esfuerzos admisibles. 8, 6, 2, 4. Para el cálculo de los esfuerzos actuantes, podrá tomarse como referencia el anexo B, informativo. Ayuda de cálculo para esfuerzos a flexión. 8 de junio de 2003. Estabilidad para elementos en flexión debe ariostrarse para evitar el pandeo lateral de las fibras en compresión. 8, 6, 3, 1. Un bambú es estable naturalmente.
8, 6, 3, 2, 2 o más bambús son necesariamente inestables, requieren restricción en los apoyos. 8, 6, 3, 3 en el caso de vigas de sección compuesta, 2 o más guaduas, cuya relación alto, D, ancho, B, sea mayor que 1, D/B1, deben incluirse soportes laterales. Para prevenir el pandeo o la rotación. 8, 6, 3, 4 estabilidad lateral de vigas compuestas. Para vigas de sección compuesta por 2 o más bambúes se debe reducir el esfuerzo admisible a flexión, FB, por el valor de CL de la tabla 8, 6, 3, 4. Tabla 8, 6, 3, 4 coeficientes CL para diferentes relaciones de barra B. 8, 6, 3, 5 estabilidad lateral. En vigas compuestas por más de un bambú y cuya altura sea mayor que su ancho debe investigarse la necesidad de proveer soporte lateral a la zona comprimida del elemento, según las siguientes recomendaciones. Si D/B igual 2 no se requerirá soporte lateral. Si D/B igual 3 se debe restringir el desplazamiento lateral de los apoyos. Si D/B igual 4 se debe restringir el desplazamiento lateral de los apoyos y del borde en compresión mediante correas o viguetas. Si D/B igual 5 se debe restringir el desplazamiento lateral de los apoyos y proveer soporte continuo del borde en compresión mediante un entablado. 8 de junio de 2004 Distribución de conectores en vigas de sección compuesta. Cuando se construyen vigas con 2 o más bambús se debe garantizar su estabilidad por medio de conectores transversales de acero, que garanticen el trabajo en conjunto. El máximo espaciamiento de los conectores no puede exceder el menor valor de 3 veces el alto de la viga o un cuarto de la luz. Detalle de conectores de sección compuesta. 8, 7. Diseño de elementos solicitados por fuerza axial. Los elementos que serán diseñados por fuerza axial son aquellos solicitados en la misma dirección que el eje longitudinal que pasa por el centroide de su sección transversal. 8 de julio de 2001 Elementos solicitados a tensión axial. El esfuerzo de tensión axial actuante, FT, para cualquier sección de guadua rolliza, no debe exceder el valor del esfuerzo admisible a tensión axial, FT2, modificado por los coeficientes de modificación correspondientes, de acuerdo a la siguiente fórmula. En donde FT igual esfuerzo a tensión actuante, en PAT igual fuerza de tensión axial aplicada, en NFT2 igual esfuerzo de tensión admisible, modificado por los coeficientes a que haya lugar, en PAN igual área neta del elemento, en milímetros. 8 de julio de 2002 Elementos solicitados a compresión axial. 8, 7, 2, 1 La longitud efectiva es la longitud teórica de una columna equivalente con articulaciones en sus extremos. La longitud efectiva de una columna puede calcularse con la siguiente fórmula. Donde igual longitud no soportada lateralmente del elemento, en milímetros igual longitud efectiva, en milímetros K igual coeficiente de longitud efectiva, según las restricciones en los apoyos de la siguiente tabla. 8, 7, 2, 2 Para columnas, la esbeltez se da por la fórmula. En donde igual relación de esbeltez del elemento. La igual longitud efectiva del elemento, en milímetros R igual radio de giro de la sección, en milímetros. 8, 7, 2, 3 Clasificación de columnas. Según su relación de esbeltez, las columnas de guadua rolliza se clasifican en cortas, intermedias o largas. La esbeltez Z es el límite entre las columnas intermedias y las columnas largas y está dado por la siguiente fórmula. Donde FC2 igual esfuerzo admisible en compresión paralela a las fibras, modificado, en PAE 0, 0,5 igual módulo de elasticidad percentil 5, en PA. Bajo ninguna circunstancia es aceptable trabajar con elementos de columna que tengan esbeltez mayor de 150. 8 de julio de 2003 Diseño de elementos solicitados por flexión y carga axial. Elementos solicitados a flexión con tensión axial. Los elementos de la estructura que se encuentren sometidos simultáneamente a fuerzas de tensión axial y flexión deben ser diseñados para cumplir la siguiente ecuación. Donde Ft igual esfuerzo a tensión actuante, en PA. Ft2 igual esfuerzo de tensión admisible, modificado por los coeficientes a que haya lugar, en PA. Fb igual esfuerzo a flexión actuante, en PA. Fb2 igual esfuerzo a flexión admisible modificado, en PA. Elementos solicitados a flexo-compresión. Los elementos de la estructura que se encuentren sometidos simultáneamente a fuerzas de compresión y flexión deben ser diseñados para cumplir la siguiente ecuación. Donde Fc igual esfuerzo de compresión paralela a la fibra actuante, en PA. Fc2 igual esfuerzo de compresión paralela al fibra admisible, modificado, en PA. Fb igual esfuerzo a flexión actuante, en PA.
FB2. Igual esfuerzo a flexión admisible modificado, en MPA. Kilómetros igual coeficiente de magnificación de momentos, calculado con la siguiente fórmula. Donde kilómetros igual coeficiente de magnificación de momentos NA igual carga de compresión actuante, NNCR igual carga crítica de Euler, calculada con la siguiente fórmula. Donde NCR igual carga crítica de Euler, NNE0,05 igual módulo de elasticidad del percentil 5, en PA primero igual momento de inercia de la sección, en milímetros 4 igual longitud efectiva del elemento, en milímetros. 8 de julio de 2004 esfuerzos admisibles 8, 7, 4, 1 Los esfuerzos admisibles usados en el diseño deberán ser los indicados en la tabla 8 de abril de 2001 8, 7, 4, 2 Para el diseño de los entramados se pueden incrementar estos esfuerzos en un 10%, si se asegura el trabajo de conjunto de los pie derechos. 8 de julio de 2005 Módulo de elasticidad 8, 7, 5, 1 Los módulos de elasticidad usados en el diseño de columnas deben ser iguales a los de flexión. Ver tabla 8, 5 Módulos de elasticidad. 8, 7, 5, 2 Se deberá usar el módulo de elasticidad promedio para el diseño de entramados y el módulo mínimo para el diseño de columnas aisladas. 8 de julio de 2006 Cargas admisibles en elementos sometidos a compresión 8, 7, 6, 1 Los elementos sometidos a compresión axial deben ser diseñados y considerar una excentricidad mínima, siempre que se utilicen las expresiones presentadas en los 3 párrafos siguientes. 8, 7, 6, 2 Columnas cortas. Su carga admisible debe calcularse multiplicando el valor del esfuerzo admisibles en compresión paralela a las fibras por el área de la sección. NADM igual FCA 8, 7, 6, 3 Columnas intermedias. Para columnas intermedias, que fallan por una combinación de aplastamiento e inestabilidad se podrá adoptar la ecuación 1E1LU. NADM igual FC. A1. CC. UKU. 8, 7, 6, 4 La carga admisible de columnas largas se debe determinar por consideraciones de elasticidad. Considerando una adecuada seguridad al pandeo, la carga máxima se determinará por la fórmula de Euler. La fórmula general de las columnas de secciones de cualquier forma es P2EAN igual 2,5, L, 2 para columnas circulares M igual 0,2, 4, 6, 7 EADM, L, 2. 8 de julio de 2007 Diseño de elementos sometidos a flexocompresión 8, 7, 7, 1 Los elementos sometidos a esfuerzos de flexión y compresión combinados deben diseñarse para satisfacer la siguiente expresión. N kilómetros M más 1 NADM ZFM 8, 7, 7, 2 Cuando existen flexión y compresión combinadas, los momentos flectores se amplifican por acción de las cargas axiales. Este efecto de incluirse multiplicando el momento por kilómetros. Kilómetros igual 1,5 MNCR donde N carga axial aplicada. NADM kilómetros carga axial admisible, calculada según las fórmulas de las columnas. Factor de magnificación de momentos. M valor absoluto del momento flector máximo en los elementos. Z módulo de sección con respecto al eje alrededor del cual se produce la flexión. FMNCR esfuerzo admisible en flexión. Carga crítica de Euler para pandeo en la sección en que se aplican los momentos de flexión. 8, muros de corte, carga lateral sismo o viento 8 de agosto de 2001 Requisitos de resistencia y rigidez 1, 1 El conjunto de diafragmas y muros de corte debe diseñarse para resistir el 100% de las cargas laterales aplicadas, tales como acciones de viento o sismo y excepcionalmente empuje de suelos o materiales almacenados. 8, 2 Los diafragmas y muros de corte deben ser suficientemente rígidos para A. Limitar los desplazamientos laterales, evitando daños a otros elementos no estructurales. B. Reducir la amplitud de las vibraciones en muros y pisos a límites aceptables. C. Proporcionar arriostramiento a otros elementos para impedir su pandeo lateral o lateral torsional. 8, 3 Las uniones de los diafragmas y muros de corte, tanto entre sí como en otros elementos, deben ser adecuadas para transmitir y resistir las fuerzas cortantes de sismo o vientos. 8, 4 Deben ponerse especial atención en los anclajes de los muros de corte a la cimentación. Cada panel independiente debe estar conectado a la cimentación por lo menos en 2 puntos y la separación entre ellas no debe ser mayor que 2 m. 8, 5 Los muros cuya relación de altura a la longitud en planta sea mayor que 2, no deben considerarse como resistencia.
6. Bajo condiciones normales de servicio, como podrían ser sobrecargas de viento habitual o de sismos pequeños a moderados, deberá verificarse que las deformaciones de los muros no exceden de h/1200, h es la altura del muro. 7. Cada muro de corte considerado por separado, debe ser capaz de resistir la carga lateral proporcional correspondiente a la generada por la masa que se apoya sobre él, a menos que se haga un análisis detallado de la distribución de fuerzas cortantes considerando la flexibilidad de los diafragmas horizontales. 8. La fuerza cortante actuante debida a la acción del viento o sismo se determinará a partir de lo que especifica la norma E030 diseño sismo resistente para ambos tipos de carga o mediante procedimientos más elaborados compatibles con la buena práctica de la ingeniería. 9. Para calcular la fuerza cortante actuante por sismo o viento en edificaciones de hasta 2 pisos de altura, se puede utilizar lo dispuesto en el anexo C, informativo. Procedimiento simplificado para la determinación de la fuerza cortante actuante por sismo o viento en edificaciones de hasta 2 pisos de altura. 10. Los muros de corte de una edificación deben estar dispuestos en 2 direcciones ortogonales, con espaciamiento menores de 4 m en cada dirección. La distribución de estos elementos debe ser más o menos uniforme, con rigideces aproximadamente proporcionales a sus áreas de influencia. 11. Si los espaciamientos de los muros son mayores que 4 m y la flexibilidad en planta de los diagramas, entre pisos, techos, etc., es tal que no garantice un comportamiento en conjunto, este procedimiento no es aplicable. 12. Para el cálculo de la resistencia de los muros de corte, el profesional responsable puede tomar como referencia el artículo 8 muros de corte, carga lateral, sismo o viento, de la norma E010 Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones. 9. Diseño de uniones. La resistencia de las uniones dependerá del tipo de unión y de los elementos utilizados. Los valores admisibles se determinarán en base a los resultados de 5 ensayos como mínimo, con los materiales y el diseño a utilizar en la obra, considerando un factor de seguridad de 3. En el anexo D, informativo. Diseño de uniones, se dan como referencia detalles de algunas uniones y valores admisibles para casos estudiados. 9. Proceso constructivo. En caso de aplicar un proceso constructivo diferente al mostrado en el presente numeral, debe sustentarse los cálculos técnicos respectivos y estar a cargo del profesional responsable de la obra. 9.1. Materiales de construcción. 9 de enero de 2001 Madera. La calidad de la madera aserrada debe regirse por la norma E010 Madera, vigente, del Reglamento Nacional de Edificaciones. La clasificación mecánica de las maderas usadas en muros, entrepisos y cubiertas debe corresponder como mínimo, al grupo C, según lo establecido en la norma E010 Madera, vigente, del Reglamento Nacional de Edificaciones. 9 de enero de 2002 Elementos metálicos son elementos metálicos de unión, anclaje y de refuerzo. Las tuercas de acero, pernos, tornillos y arandelas. Las tuercas de acero deben cumplir lo establecido en la NTP 341-026-1970 barras de acero al carbón o laminadas en caliente para tuercas. Los pernos, tornillos y arandelas deben cumplir lo establecido en la NTP 341-028-1970 barras de acero al carbón o laminadas en caliente para pernos y tornillos formados en caliente. Los tornillos, pernos, tuercas y pletinas, deberán tener tratamientos anticorrosivo como el cincado o galvanizado, especialmente en áreas exteriores y ambientes húmedos. 9 de enero de 2003 Mortero. La calidad del mortero de cemento para el relleno de los entrenudos deberá ser en una proporción máxima de 1:4, cemento arena gruesa, y debe cumplir con la norma E70 Albañilería del Reglamento Nacional de Edificaciones. La calidad del mortero de cemento para el revoque de muros debe cumplir con la norma E70 Albañilería del Reglamento Nacional de Edificaciones. 9 de enero de 2004 Concreto simple y armado. La calidad del concreto y del refuerzo del acero se regirá por lo establecido en la norma E060 Concreto armado del Reglamento Nacional de Edificaciones. 9 de enero de 2005 Mallas de refuerzo del revoque. Se usarán los siguientes tipos. Malla de alambre trenzado con diámetro máximo de 1,25 milímetros de abertura hexagonal no mayor a 25,4 milímetros. Malla de alambre electrosoldado con diámetro máximo de 1,25 milímetros de abertura cuadrada no mayor a 25,4 milímetros. Otras mallas que cumplan la función de adherencia y estabilidad del revoque. 9.2. Actividades preliminares al proceso constructivo.
Evitar la incidencia de la humedad estableciendo las condiciones adecuadas en el terreno sobre el cual se va a construir la edificación, obras preliminares, trabajos provisionales, etc. Para la descarga, almacenamiento y montaje de piezas de bambú así como para todo el proceso de construcción, debe tomarse en cuenta lo establecido en la norma G050 Seguridad durante la construcción, vigente, del Reglamento Nacional de Edificaciones. Por la forma irregular de las cañas de bambú, los elementos constructivos de bambú deben conformarse tomando como referencia sus ejes. El manejo y los procesos constructivos de las piezas de madera deben seguir los requisitos y recomendaciones del ANTE 010 Madera del Reglamento Nacional de Edificaciones. 9.3 Proceso constructivo. 9 de marzo de 2001 Cimientos, sobrecimientos, losas y pisos. Se regirán por lo establecido en la norma E050 Suelos y cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones. Se debe construir un sobrecimiento de una altura mínima de 20 centímetros sobre el nivel del terreno natural para recibir todos los elementos estructurales verticales de bambú, columnas y muros estructurales. 9 de marzo de 2002 Uniones entre piezas de bambú. Las piezas de bambú deben ser cortadas de tal forma que quede un nudo entero en cada extremo o próximo a él, a una distancia máxima de igual 6 centímetros del nudo. Las piezas de bambú no se deben unir con clavos. 9, 3, 2, 1 Tipos de uniones de piezas de bambú. 9, 3, 2, 1, 1 Uniones zunchadas o amarradas. A. Se debe impedir el desplazamiento del zuncho o del amarre. B. Se puede usar otros materiales no metálicos como sogas, cueros, plásticos u otros similares. El uso de estas uniones deben estar debidamente justificadas por el proyectista. Unión zunchada. Unión amarrada. 9, 3, 2, 1, 2 Uniones con tarugos o pernos. Los tarugos serán de madera estructural o de otros materiales de resistencia similar. Deberán colocarse arandelas, pletinas metálicas u otro material de resistencia similar entre la cabeza o tuerca del perno y el bambú. Los pernos pueden fabricarse con barras de refuerzo roscadas en obra o con barras comerciales de rosca continua según 9 de enero de 2002 Elementos metálicos. La perforación del entrenudo para el perno debe pasar por el eje central del bambú. Unión con pernos. Unión con tarugos. 9, 3, 2, 1, 3 Unión con mortero cuando un entrenudo está sujeto a una fuerza de aplastamiento, o cuando se requiera por diseño ser rellenado con mortero, se procederá de la siguiente manera. El mortero se elaborará de acuerdo a 9 de enero de 2003 Mortero, debiendo ser lo suficientemente fluido para llenar completamente el entrenudo. Pueden usarse aditivos reductores de agua de mezclado, no corrosivos. Para vaciar el mortero, debe realizarse una perforación con un diámetro de 4 centímetros como máximo, en el punto más cercano del nudo superior de la pieza de bambú. A través de la perforación se inyectará el mortero presionándolo a través de un embudo o con la ayuda de una bomba. Vaciado de mortero. Unión con mortero. 9, 3, 2, 1, 4 Uniones longitudinales. Para unir longitudinalmente dos piezas de bambú, se deben seleccionar piezas con diámetros similares y unirlas mediante elementos de conexión, según los casos 1, 2 y 3. Caso 1. Con pieza de madera. Dos piezas de bambú se conectan mediante una pieza de madera y se deben unir con dos pernos de 9 milímetros como mínimo, perpendiculares entre sí, en cada una de las piezas. Los pernos estarán ubicados como máximo a 30 milímetros de los nudos. Delta, igual distancia existente entre el perno y el borde de la pieza de madera que conecta a los dos bambús. El valor de delta será de 5,05 diámetros del perno como mínimo. Caso 2. Con dos piezas metálicas. Dos piezas de bambú se conectan entre sí mediante dos elementos metálicos, sujetos con pernos de 9 milímetros como mínimo, paralelos al eje longitudinal de la unión. Los pernos estarán ubicados como máximo a 30 milímetros de los nudos. Caso 3. Con dos piezas de bambú. Dos elementos de bambú se conectan entre sí mediante dos piezas de bambú, sujetos con pernos de 9 milímetros como mínimo, paralelos al eje longitudinal de la unión. Los pernos estarán ubicados como máximo a 30 milímetros de los nudos. 9, 3, 2, 1, 5 Uniones perpendiculares y en diagonal. Estas uniones tienen que reunir las siguientes características. Se debe lograr el mayor contacto entre las piezas, realizando los cortes según lo establecido en el anexo A, informativo. Tipos de cortes de piezas de bambú, o cualquier otro mecanismo para lograr dicho objetivo. Se debe asegurar la rigidez de la unión, utilizando los refuerzos señalados en las uniones de los ítems 9, 3, 2, 1, 2 Uniones con tarugos o pernos. Y barra o 9, 3, 2, 1, 3 Unión con mortero.
Unión perpendicular con tarugo de madera. Unión perpendicular con perno. Unión diagonal simple. Unión diagonal con bambú de apoyo. 9 de marzo de 2003. Columnas y muros estructurales, elementos constructivos verticales. 9, 3, 3, 1. Columnas. Las columnas deben conformarse de una pieza de bambú o de la unión de dos o más piezas de bambú, colocadas de forma vertical con las bases orientadas hacia abajo. Las columnas compuestas de más de una pieza de bambú, deben unirse entre sí con zunchos o pernos, con espaciamientos que no excedan un tercio de la altura de la columna. 9, 3, 3, 2. Muros estructurales. Los muros estructurales de bambú deben componerse de un entramado de bambúes o de bambúes y madera, constituidos por elementos horizontales llamados soleras, elementos verticales llamados pie derechos y recubrimientos. Los bambúes no deben tener un diámetro inferior a 80 milímetros. La distancia entre los pies derechos y el número de diagonales estará definido por el diseño estructural. En caso de soleras de madera, estas tendrán un ancho mínimo igual al diámetro de los bambúes usados como pie derechos. El espesor mínimo de la solera superior e inferior será de 35 milímetros y 25 milímetros respectivamente. En caso de soleras de bambú, estas tendrán que ser reforzadas según lo establecido en 9, 3, 4, 2, 3 del entrepiso de bambú, a fin de evitar su aplastamiento. Muro con soleras de madera. Muro con soleras de bambú. 9 de marzo de 2004. Vigas y entrepisos, elementos constructivos horizontales. 9, 3, 4, 1. Vigas. Las vigas deberán conformarse de una o de la unión de dos o más piezas de bambú. Las vigas compuestas de más de una pieza de bambú, deben unirse entre sí con zunchos o pernos espaciados como mínimo de un cuarto de la longitud de la viga. Para obtener vigas de longitudes mayores a las piezas de bambú, se deben unir dos bambúes longitudinalmente, según lo establecido en 9, 3, 2, 1, 3. Unión con mortero. Las uniones de las piezas de bambú en las vigas compuestas, deben ser alternadas. Viga compuesta tipo A. Viga compuesta tipo B. 9, 3, 4, 2. Entrepisos 9, 3, 4, 2, 1. No se permiten entrepisos de losa de concreto para edificaciones con bambú construidas de acuerdo a la presente norma, salvo que se justifique con el cálculo estructural correspondiente. 9, 3, 4, 2, 2. El proceso constructivo del entrepiso debe seguir las normas técnicas establecidas en el título tercero 2 estructuras del Reglamento Nacional de Edificaciones, según el material utilizado. 9, 3, 4, 2, 3 del entrepiso de bambú. El diseño estructural del entrepiso de bambú, se regirá de acuerdo al numeral 8. Análisis y diseño estructural, de la presente norma. En los entrepisos se debe evitar el aplastamiento de las vigas de bambú en sus extremos, con las dos alternativas siguientes. Colocando tacos de madera, de peralte igual al de la viga de bambú. Rellenando con mortero de cemento los entrenudos de apoyo de las vigas. En caso de vigas compuestas, conformadas por piezas de bambú superpuestos, se tendrá que prever el arriostramiento necesario para evitar el pandeo lateral. 9, 3, 4, 2, 4 del recubrimiento del entrepiso. El recubrimiento del entrepiso debe ser con materiales livianos, con peso máximo de 120 kg/m2, salvo que se justifique con el cálculo estructural correspondiente. Si se construye cielo raso debajo de la estructura de entrepiso, debe facilitarse la ventilación de los espacios interiores. 9 de marzo de 2005. Uniones de acuerdo a la función 9, 3, 5, 1. Unión entre sobrecimiento y columna. Las fuerzas de tracción se deben transmitir a través de conexiones empernadas. Un perno debe atravesar el primero o el segundo entrenudo del bambú. Cada columna debe tener como mínimo una pieza de bambú conectada a la cimentación o al sobrecimiento. Se rellenarán los entrenudos atravesados por la pieza metálica y el pasador con una mezcla de mortero según las especificaciones de 9 de enero de 2003. Mortero de la presente norma. Se debe evitar el contacto del bambú con el concreto o la mampostería con una barrera impermeable a base de un sistema hidrófugo. La unión entre sobrecimiento y columna se realizará de acuerdo a los casos 1 y 2. Caso 1. Unión con anclaje interno A. Se deja empotrada a la cimentación una barra de fierro 9 milímetros de diámetro como mínimo con terminación en gancho. Esta barra tendrá una longitud mínima de 40 centímetros sobre la cimentación. B. Antes del montaje de la columna de bambú, se perforan como mínimo los diafragmas de los dos primeros nudos de la base de la columna. C. Se coloca un pasador, perno, con diámetro mínimo de 9 milímetros, que pasará por el gancho de la barra. D. Los entrenudos atravesados por la barra se rellenarán con mortero de acuerdo al numeral 9 de enero de 2003. Mortero. Caso 2.
Unión con anclaje externo. Se deja empotrada a la cimentación una base metálica con dos varillas o platinas de fierro de 9 milímetros de diámetro como mínimo. Estas varillas o platinas tendrán una longitud mínima de 40 centímetros sobre la cimentación. Se coloca un pasador, perno, con diámetro mínimo de 9 milímetros, que unirá las dos varillas o platinas, sujetando la columna de bambú. 9, 3, 5, 2. Unión entre sobrecimiento y muros. 9, 3, 5, 2, 1. Cada muro debe tener como mínimo dos puntos de anclaje conectados a la cimentación o al sobrecimiento mediante conectores metálicos. Los puntos de anclajes no pueden estar separados a una distancia superior a 2,50 m. 9, 3, 5, 2, 2. En caso de las puertas habrá un punto de anclaje en ambos lados. 9, 3, 5, 2, 3. Tipos. Unión con soleras de madera aserrada. En este caso las soleras se fijan a los cimientos con barras de fierros roscadas, fijadas a estas, con tuercas y arandelas que cumplan con lo establecido el 9 de enero de 2002. Elementos metálicos de la presente norma. La madera debe separarse del concreto o de la mampostería con una barrera impermeable. Con varilla de acero anclada. Con varilla de acero roscada. Unión con soleras de bambú. Para este caso, los muros deben conectarse a los cimientos fijando los pies derechos necesarios, tal como se establece para columnas de bambú según 9, 3, 5, 1. Unión entre sobrecimiento y columna. 9, 3, 5, 3. Unión entre muros. Se unen entre sí mediante pernos o zunchos. Debe tener como mínimo 3 conexiones por unión, colocadas a cada tercio de la altura del muro. El perno debe tener, por lo menos 9 milímetros de diámetro. 9, 3, 5, 4. Unión entre muros y entrepiso mediante correa de madera estructural. La unión entre muros y entrepisos, ver 9, 3, 4, 2. Entrepisos, debe seguir los siguientes lineamientos. Debe existir una viga de amarre a nivel del entrepiso. Se debe lograr la continuidad estructural de los muros del primer y segundo piso. La estructura del entrepiso y del muro deben estar fijados de tal manera que garantice su comportamiento de conjunto. Garantizar que no se produzca aplastamiento de las vigas de bambú. 9, 3, 5, 5. Unión entre muros y cubierta. La unión entre muros y cubierta debe seguir los siguientes lineamientos. Debe existir una viga de amarre a nivel de cubierta. Se debe lograr la continuidad estructural de la cubierta con los muros que lo soportan. La estructura de la cubierta debe estar fijada a los muros de tal manera que garantice su comportamiento de conjunto. Garantizar que no se produzca aplastamiento del bambú. 9, 3, 5, 6. Unión entre columna cubierta. La estructura de la cubierta debe estar fijada a las columnas de tal manera que garantice su comportamiento de conjunto. 9 de marzo de 2006. Cubierta. 9, 3, 6, 1. Estructura de la cubierta. Los elementos portantes de la cubierta deben conformar un conjunto estable para cargas verticales y laterales, para lo cual tendrán los anclajes y arriostramientos requeridos. El proceso constructivo de la cubierta debe seguir las normas técnicas establecidas en el título tercero 2. Estructuras del Reglamento Nacional de Edificaciones, según el material utilizado. En caso de una estructura de bambú, se deben cumplir con los siguientes requisitos. La cubierta debe ser liviana. Los materiales utilizados para la cubierta deben garantizar una impermeabilidad suficiente para proteger de la humedad a los bambúes y a la madera de la estructura de soporte. Para aleros mayores de 60 centímetros deberá proveerse de un apoyo adicional, salvo que se justifique estructuralmente. 9, 3, 6, 2. Recubrimiento de la cubierta. Los materiales de la cobertura se regirán de acuerdo a las normas técnicas establecidas en el título tercero 2. Estructuras del Reglamento Nacional de Edificaciones. Estos materiales deben garantizar impermeabilidad que proteja de la humedad a los bambúes y a la madera de la estructura de soporte. Cuando se utilicen materiales que transmiten humedad por capilaridad, como las cubiertas de teja de barro, debe evitarse su contacto directo con el bambú, a fin de prevenir su pudrición. El material utilizado deberá proteger la estructura de bambú de la radiación solar. 9, 3, 6, 3. Cielo raso de la cubierta. En caso de colocar un cielo raso debe construirse con materiales livianos anclados a la estructura del entrepiso o de la cubierta y permitir la ventilación de cubiertas y entrepisos. 9 de marzo de 2007. Instalaciones sanitarias eléctricas y mecánicas. 9, 3, 7, 1. Instalaciones sanitarias. Las instalaciones sanitarias se regirán según lo establecido en el título tercero 3 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Las instalaciones sanitarias no deben estar empotradas dentro de los elementos estructurales de bambú.
9, 3, 7, 2. Instalaciones eléctricas y mecánicas. Las instalaciones eléctricas y mecánicas se regirán según lo establecido en el título tercero 4 del Reglamento Nacional de Edificaciones, según sea el caso. Las instalaciones eléctricas pueden ser empotradas dentro de los muros estructurales de bambú. En caso de requerirse perforaciones, estas no deberán exceder de 1/5 del diámetro de la pieza de bambú. Los conductores eléctricos deben ser entubados o de tipo blindado, con terminación en cajas de pases metálicos o de otro material incombustible. Los empalmes y derivaciones serán debidamente aisladas y hechas en las cajas de pase. La instalación eléctrica no debe ser perforada o interrumpida por los clavos que unen los elementos estructurales. 10. Mantenimiento. Toda edificación de bambú debe ser sometida a revisiones, ajustes y reparaciones a lo largo de su vida útil. El mantenimiento del bambú se debe realizar con materiales como ceras, lacas, barnices o pintura y según los siguientes criterios. Para piezas de bambú expuestas a la intemperie se debe realizar el mantenimiento como mínimo cada 6 meses. Para piezas de bambú en exteriores, protegidas de la intemperie, se debe realizar el mantenimiento como mínimo cada 1 año. Para piezas estructurales de bambú en interiores, se debe realizar el mantenimiento como mínimo cada 2 años. Se deberán reajustar los elementos que por contracción del bambú, por vibraciones o por cualquier otra razón se hayan desajustado. Si se encuentran roturas, deformaciones excesivas, podredumbres o ataques de insectos xilófagos en las piezas estructurales, estas deberán ser cambiadas. Si se detecta la presencia de insectos xilófagos, se deberá realizar el tratamiento del caso para su eliminación. Garantizar que los mecanismos de ventilación previstos en el diseño original funcionen adecuadamente. Evitar la humedad que puede propiciar la formación de hongos y eliminar las causas. Deberá verificarse los sistemas especiales de protección contra incendios y las instalaciones eléctricas. Aquellas partes de la edificación próximas a las fuentes de calor deben aislarse o protegerse con material incombustible o con sustancias retardantes o ignífugos, aprobados por la legislación peruana, que garanticen una resistencia mínima de 1 hora frente a la propagación del fuego. Los elementos y componentes de bambú deben ser sobredimensionados con la finalidad de resistir la acción del fuego por un tiempo adicional predeterminado. Revisar la unión periódicamente, para reemplazarla en caso de aflojamiento. Anexos informativos. Anexo A. Tipos de cortes de piezas de bambú. Cuando dos piezas de bambú se encuentran en el mismo plano y según los tipos de uniones que se quieran realizar, se recomienda efectuar cortes que permitan un mayor contacto entre ellas o utilizar piezas de conexión que cumplan esta función. Los cortes básicos que se pueden utilizar son los siguientes. A1 recto corte sin orejas corte con orejas. A1, 2 bisel corte sin orejas corte con orejas. A1, 3 boca de pescado corte sin orejas corte con orejas. A1, 4 pico de flauta corte sin orejas corte con orejas. Anexo B. Ayuda de cálculo para esfuerzos a flexión. B1 esfuerzo a flexión. El esfuerzo a flexión actuante, FB, sobre cualquier sección de guadua rolliza, no debe exceder el valor del esfuerzo a flexión admisibles, FB, modificado por los coeficientes correspondientes, de acuerdo a la siguiente fórmula. FM igual M. FMS. FM igual esfuerzo a flexión actuante, en PA. FM igual esfuerzo admisible modificado, en PA. M igual momento actuante sobre el elemento N milímetros. S igual módulo de sección en milímetros 3. El módulo de sección S, para una guadua se expresa con la siguiente ecuación. En donde S de igual módulo de sección en milímetros 3. Diámetro promedio exterior del bambú en milímetros T igual espesor promedio de la pared del bambú en milímetros. B2 para verificar la resistencia a la flexión de secciones compuestas de 2 o más bambúes, se debe calcular el módulo de sección para cada condición particular. En la siguiente tabla se presentan algunos módulos de sección para secciones compuestas. B3 cuando se empleen varios bambúes para conformar un elemento ad flexión, la inercia del conjunto se calcula como la suma de las inercias individuales de cada uno de los bambúes. Y si el constructor garantiza un trabajo en conjunto, la inercia podrá ser calculada con el teorema de los ejes paralelos. Y igual inercia de la sección compuesta, en milímetros 4. A igual área para el iésimo bambú, en milímetros 2. D igual distancia entre el centroide del conjunto de bambúes y el centroide de iésimo bambú, en milímetros. Y igual la inercia individual de cada bambú referida a su propio centroide, en milímetros 4. B4 los esfuerzos máximos de corte serán calculados a una distancia del apoyo igual a la altura, h, del elemento.
Para vigas conformadas por un solo bambú, dicha altura será igual al diámetro exterior, de la misma, exceptuando en voladizos donde el esfuerzo máximo de corte será calculado en la cara del apoyo. Para vigas conformadas por dos bambúes, la altura, h, corresponde a la altura real del elemento. El máximo esfuerzo cortante debe ser determinado teniendo en cuenta la distribución no uniforme de los esfuerzos en la sección y debe ser inferior al máximo esfuerzo admisible para corte paralelo a las fibras, FV2, establecido para los bambúes rollizos, tabla N8 de abril de 2001. Esfuerzos admisibles, modificado por los coeficientes a que haya lugar. B5. Esfuerzo cortante paralelo a las fibras. El esfuerzo cortante paralelo a las fibras actuante, FV, sobre cualquier sección de guadua rolliza, no debe exceder el valor del esfuerzo cortante paralelo a las fibras admisible, FV, modificado por los coeficientes correspondientes, de acuerdo a la siguiente fórmula. Donde FV igual esfuerzo cortante paralelo a las fibras actuante, en PA igual área de la sección transversal del elemento de guadua rolliza, en milímetros 2 de igual diámetro externo promedio de la sección de guadua rolliza, en milímetros T igual espesor promedio de la sección de guadua rolliza, en milímetros FV2 igual esfuerzo admisible para corte paralelo a las fibras, modificado por los coeficientes a que haya lugar, en PAV igual fuerza cortante en la sección considerada, en NB6 aplastamiento. Los esfuerzos de compresión perpendicular a las fibras, FP, deben verificarse especialmente en los apoyos y lugares en los que haya cargas concentradas en áreas pequeñas. El esfuerzo de compresión perpendicular a las fibras actuante no debe exceder al esfuerzo admisible de compresión perpendicular modificado por los coeficientes a que haya lugar. B7. Aplastamiento. El esfuerzo a compresión perpendicular a la fibra actuante se calcula con la siguiente fórmula. FC igual 3RB. FT 2T2 y en donde FC igual esfuerzo admisible en compresión perpendicular a la fibra, modificado por los coeficientes a que haya lugar, en PADC igual esfuerzo actuante en compresión perpendicular a la fibra, en PAD igual diámetro externo promedio de la sección de guadua rolliza, en milímetros T igual espesor promedio de la sección de guadua rolliza, en milímetros I igual longitud de apoyo, en milímetros R igual fuerza aplicada en el sentido perpendicular a las fibras, en NB8 aplastamiento. Todos los entrenudos que estén sometidos a esfuerzos de compresión perpendicular a la fibra deben estar llenos de mortero de cemento, tacos de madera u otro material que garantice una rigidez similar. En el caso en que esto no se cumpla, el valor del esfuerzo admisible FP se debe reducir a la cuarta parte FT/4. B9 elementos solicitados a compresión axial. El radio de giro de la sección constituido por un solo bambú será calculado con la siguiente ecuación. En donde de igual diámetro externo promedio de la sección de guadua rolliza, en milímetros T igual espesor promedio de la sección de guadua rolliza, en milímetros R igual radio de giro de la sección. B10 elementos solicitados a compresión axial. En el diseño de elementos solicitados a compresión constituidos por dos o más bambús, la medida de esbeltez será calculada usando la ecuación B9 elementos solicitados a compresión axial de este mismo anexo, con el radio de giro R calculado con la siguiente expresión, en donde I igual inercia de la sección calculada de acuerdo con B11 elementos solicitados a compresión axial. A igual área de la sección transversal, en milímetros 2. R igual radio de giro de la sección. B11 elementos solicitados a compresión axial. Cuando se empleen varios bambúes para conformar un elemento a compresión, la inercia del conjunto se calcula como la suma de las inercias individuales de cada uno de los bambúes. Y si el constructor garantiza un trabajo conjunto, la inercia podrá ser calculada con las siguientes expresiones. Para elementos de compresión tipo celosía, la inercia será calculada como I igual ID, siendo I el área para el iésimo bambú y D la distancia entre el centroide del conjunto de bambú y centroide del iésimo bambú. Para elementos de compresión unidos en toda su longitud, la inercia será calculada como ID2 más I, siendo I la inercia individual de cada bambú referida a su propio centroide. Anexo C. Procedimiento simplificado para la determinación de la fuerza cortante actuante por sismo o viento para edificaciones de hasta 2 pisos de altura. C1 Sismo. La fuerza cortante debida al sismo puede determinarse multiplicando el área techada de la edificación por los valores que se presentan en la tabla siguiente. C1, 1. Edificaciones con cobertura liviana, tal como cartón bituminoso, planchas de asbesto, cemento, calamina, etc. C1 de enero de 2001. Estructuras de un piso. 10,7 kg por M2 de área techada. C1 de enero de 2002. Estructuras de 2 pisos. Segundo nivel.
16,1 kilogramos por M2 de área techada en el segundo nivel. Primer nivel. 16,1 kilogramos por M2 de área total techada C1, 2 edificaciones con coberturas pesadas de tejas o similares C1 de febrero de 2001 estructuras de un piso. 29,5 kilogramos por M2 de área techada C1 de febrero de 2002 estructuras de 2 pisos. Segundo nivel. 29,8 kilogramos por M2 de área techada en el segundo nivel. Primer nivel. 22 kilogramos por M2 de área total techada C2 viento. Para determinar la fuerza cortante debido a cargas de viento se deberá multiplicar en cada dirección el área proyectada por los coeficientes de la tabla siguiente. C2, 1 estructuras de un piso. 21 kilogramos por M2 de área proyectada C2, 2 estructuras de 2 pisos. Segundo nivel. 21 kilogramos por M2 de área proyectada correspondiente al segundo nivel. Primer nivel. 21 kilogramos por M2 de área total. Anexo D. Diseño de uniones. D1 uniones colineales. Utilizar tarugos de madera y uno perno de 3, 8 en cada extremo para una resistencia admisible de 200 kilogramos. Utilizar tarugos de madera y 2 perno de 3, 8 en cada extremo para una resistencia admisible 350 kilogramos. Corte. Vista de 2 uniones perpendiculares. Utilizar barra, pernos y pasadores de 3, 8 según los siguientes gráficos para una resistencia admisible de 200 kilogramos. Corte. Vista de 3 uniones diagonales. Utilizar barra, pernos y pasadores de 3, 8 con mortero, 1, 3 cemento. Arena, según los siguientes gráficos para resistencia admisible de 200 kilogramos. Corte. Vista. Anexo E. Criterios de protección contra el fuego en edificaciones con bambú. E1 tiempo mínimo de resistencia al fuego entre edificaciones a base de bambú según el tipo de ocupación predominante. Fuente. Norma E010 madera. E2 tiempo asignado a tableros de revestimiento. Descripción del tablero tiempo, min, tablero de fibra de 12,5 mm 5 tablero contrachapado de 8 mm con pegamento fenólico 5 tablero contrachapado de 11 mm con pegamento fenólico 10 tablero contrachapado de 14 mm con pegamento fenólico 15 tablero de yeso de 9,5 mm 10 tablero de yeso de 12,7 mm 15 tablero de yeso de 15,9 mm 30 doble tablero de yeso de 9,5 mm 25 tablero de yeso de 12,7 mm y 9,5 mm 35 doble tablero de yeso de 12,7 mm 40 tablero de asbesto cemento de 4,5 mm y tablero de yeso de 9,5 mm 40 tablero de asbesto cemento de 4,5 mm y tablero de yeso de 12,7 mm 50 valores aplicados a muros solamente. Fuente. Norma E010 madera. E3 resistencia al fuego de reboques. Material de base. Espesor del reboque, milímetros, reboque. Arenas y cemento Portland arena y yeso listones de madera 13, 5 min 20 min tablero de fibra de 12,5 mm 13, 20 min tablero de yeso de 9,5 mm 13, 35 min tablero de yeso de 9,5 mm 16, 40 min tablero de yeso de 9,5 mm 19, 50 min malla expandida 19, 20 min 50 min malla expandida 23, 25 min 60 min malla expandida 26, 30 min 80 min fuente. Norma E010 madera. E4 distancia límite entre edificaciones. Fachada expuesta al fuego área de vanos sin protección, por ciento. Retiro de protección, M, área M2 relación L barra H o H barra L menor 1, 2, 1,2, 1,5, 2,0, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 menos de 3, 1, 3, 1 a 10, 1 más de 10, 1, 0, 0, 0, 8, 8, 11, 10, 12, 18, 18, 21, 32, 29, 33, 48, 46, 50, 68, 91, 96, 100, 100, 100. 15 menos de 3, 1, 3, 1 a 10, 1 más de 10, 1, 0, 0, 0, 7, 8, 10, 9, 10, 15, 14, 17, 26, 22, 25, 39, 33, 37, 53, 63, 67, 87, 100, 100, 100. 20 menos de 3, 1, 3, 1 a 10, 1 más de 10, 1, 0, 0, 0, 7, 8, 9,
9, 10, 14, 12, 15, 23, 18, 21, 33, 26, 30, 45, 49, 53, 72, 81, 85, 100, 100, 100. 25 menos de 3, 1, 3, 1 a 10, 1 más de 10, 1, 0, 0, 0, 7, 8, 9, 8, 9, 13, 11, 13, 21, 16, 19, 30, 23, 26, 39, 41, 45, 62, 66, 70, 90, 98, 100, 100, 100. 30 menos de 3, 1, 3, 1 a 10, 1 más de 10, 1, 0, 0, 0, 7, 7, 8, 8, 9, 12, 11, 12, 19, 15, 17, 27, 20, 23, 36, 35, 39, 56, 56, 61, 79, 83, 88, 100, 100, 100. 40 menos de 3, 1, 3, 1 a 10, 1 más de 10, 1, 0, 0, 0, 7, 7, 8, 8, 8, 11, 10, 11, 17, 13, 15, 24, 17, 20, 31, 28, 32, 47, 44, 48, 66, 64, 69, 88, 89, 93, 100, 100, 100. 50 menos de 3, 1, 3, 1 a 10, 1 más de 10, 1, 0, 0, 0, 7, 7, 8, 8, 8, 10, 9, 10, 14, 12, 14, 20, 15, 18, 25, 24, 28, 38, 37, 41, 51, 53, 57, 67, 72, 77, 85, 96, 100, 100, 100. 60 menos de 3, 1, 3, 1 a 10, 1 más de 10, 1, 0, 0, 0, 7, 7, 8, 8, 8, 10, 9, 10, 14, 11, 13, 20, 14, 16, 25, 21, 25, 38, 32, 36, 51, 45, 49, 67, 62, 66, 85, 81, 85, 100, 100, 100. Fuente. Norma E010 Madera. Anexo F. Información del bambú en el Perú. F1. Clasificación grupo. Angiospermas clase. Monocotiledonias orden. Poales familia. Poaceae subfamilia. Bambúes oideae tribu. Bambúese, leñoso, tribu olireal, herbáceo. F2 especies del Perú. En el Perú se ha reportado a la fecha la presencia de aproximadamente 50 especies nativas y exóticas de bambúes leñosos, entre otras sin identificar, pertenecientes a las subtribus y géneros siguientes. Especies nativas. 38 o subtribu Antrostylidinae Artrostylidum 02 especies Alounemia 07 especies Elytrostachys 01 especie Merostachys 01 especie Rhipidocladum 02 especies o subtribu Chusqueinae Chusquea 19 especies Neurolepsis 01 especie o subtribu Guaduinae Guadua 05 especies. Especies exóticas o introducidas. 12 o subtribu Bambuesinae Bambuesa 07 especies Dendrocalamus 02 especies Gigantochloa 01 especies o subtribu Shibatainae Philostachys 02 especies nativas de género Guadua Guadua angustifolia Guadua Salcocarpa Guadua superba Guadua Weberbaueri Guadua paniculata. F3 Taxonomía de la Guadua. Fuente. International Network of Bamboo and Rattan, INBAR. F4 Zonas de producción masiva de bambú estructural, Guadua angustifolia. Año 2011. F4 Zonas de otros géneros de bambú. Fuente. Perú Bambú. Anexo G. Ejemplo de un módulo de bambú. Módulo de un nivel y de una superficie de 4, 28 mx5, 78 mg1 Arquitectura. Planta A, una puerta. Planta B, dos puertas. Plano de techo, A y B. Elevación frontal, A y B. Elevación lateral derecha, A y B. Elevación lateral izquierda, A y B. Elevación posterior A. Elevación posterior B. Corte 1, 1. Corte 2, 2. Corte 3, 3. Corte 4, 4. G2 estructuras. Plano de cimentación. G3 eléctricas. Instalación eléctrica para planta A. G4 detalles. Detalle 1, detalle 2. Detalle 3, detalle 4. Detalle 5. Panel longitudinal frontal. Detalle 6. Panel longitudinal posterior A. Detalle 7. Panel longitudinal posterior B. Detalle 8. Panel lateral. Fuente. Instituto de Vivienda, Urbanismo y Construcción de la Universidad de San Martín de Porres. Anexo H. Informativo. Símbolos y términos abreviados. H1.
Símbolos a área de distancia, longitud de apoyo, espaciamiento entre elementos de unión B espesor, dimensión menor de la escuadrilla C de coeficiente adimensional que depende de la posición de la superficie con respecto a la dirección del viento. CK constante que limita la condición de columnas intermedias. C distancia del eje neutro a la fibra más alejada. D dimensión de la sección transversal que es crítica en un elemento en compresión, diámetro de perno o clavo. D como subíndice indica carga muerta en módulo de elasticidad o de Young de min módulo de elasticidad mínimo EPROM menor de los módulos de elasticidad promedio para las especies de bambú. FC esfuerzo admisible de compresión paralela a las fibras. FC esfuerzo admisible de compresión perpendicular a las fibras. FM esfuerzo admisible de tracción en la dirección paralela a las fibras. FV esfuerzo admisible por corte en la dirección paralela a las fibras. FT esfuerzo admisible de tracción en la dirección paralela a las fibras. G módulo de rigidez o de corte. H peralte de escuadrilla, altura y momento de inercia de la sección. X momento de inercia con respecto al eje XY y momento de inercia con respecto al eje Y. Radio de giro K coeficiente de longitud efectiva kilómetros coeficiente de magnificación de momentos K. Factor de deflexión L luz L longitud del elemento L como subíndice indica sobrecarga LC distancia entre ejes de correa L de longitud de diagonales o montantes LEF longitud efectiva LEG longitud equivalente M. Momento de flexión K. Megapascal N Newton NCR fuerza axial que produce pandeón AG fuerza axial admisible P, Q fuerza concentrada P presión o succión del viento par Pascal Q presión dinámica R radio es momento de primer orden de un área plana S espaciamiento T espesor en planchas V fuerza de corte velocidad del viento W carga uniformemente repartida W de carga muerta repartida WL carga viva o sobrecarga repartida Z módulo de sección ángulo pendiente medida de esbeltez o que esfuerzo de compresión aplicado paralelo a las fibras o que esfuerzo de compresión aplicado perpendicular a las fibras o esfuerzo normal aplicado, de tracción o compresión producido por flexión o esfuerzo de tracción aplicado en la dirección paralela a las fibras esfuerzo de corte H2. Términos abreviados. A cada ADM admisible CH contenido de humedad Ch contenido de humedad de equilibrio centímetro de B densidad básica el P esfuerzo en el límite proporcional.